En Guanajuato, el cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, desató el caos, incendiando vehículos y tiendas para desbaratar una operación militar y de la DEA, dirigida contra sus líderes, R y el APA. Este plan de erupción repentina de violencia fue un éxito, ya que los líderes escaparon ilesos, dejando a las autoridades mexicanas y estadounidenses lidiando con las consecuencias humeantes y un claro mensaje de quién manda el escenario. Una y otra vez, el CJNG se ha enfrentado sin miedo a las autoridades, tanto nacionales como internacionales, mostrando un enfoque intrépido de la violencia como muestra de poder. Sus últimas acciones suponen un desafío directo a las fuerzas del orden estadounidenses, fuera de nuestro camino. Así que vamos a sumergirnos para descubrir todo lo que necesitas saber al respecto. Mensaje del CJNG a EEUU. En la última década, el CJNG ha pasado rápidamente de ser una entidad relativamente desconocida a convertirse en una gran potencia dentro del panorama del narcotráfico en México. Hay una razón en particular para su rápido ascenso: violencia y más violencia. El CJNG no solo utiliza la violencia como herramienta, es su tarjeta de visita, una estrategia deliberada que es a la vez sorprendentemente abierta y despiadadamente eficaz. Su enfoque de la expansión es agresivo e inflexible, con tácticas tan estratégicas como brutales que afectan a todo el mundo, desde los residentes locales hasta las grandes empresas. Además de su brutalidad táctica, el CJNG es conocido por sus escalofriantes ejecuciones públicas y la exhibición descarada de armamento sofisticado. En una escena que recuerda a una película de guerra, el CJNG publicó recientemente un vídeo que causó conmoción en todo el mundo. Las imágenes mostraban filas de soldados enmascarados con equipo de combate, disparando al aire con sus ametralladoras de cinturón o rifles de francotirador del calibre 50 y de pie, desafiantes, junto a vehículos blindados equipados con armamento pesado. No se trata en absoluto de un desfile militar estatal, sino de una descarada exhibición de poder por parte de uno de los cárteles de la droga más temidos de México. La sincronización de este vídeo es impecable. Coincide con la visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al bastión del cártel. Es evidente que el cártel está enviando un duro mensaje de desafío a la autoridad gubernamental. También se oyó a decenas de hombres enmascarados, con chalecos antibalas y portando rifles de asalto, declararse gente del Mencho, el apodo del líder, del que hablaré en breve. Con este video, una cosa se puede decir con certeza: estos no son delincuentes comunes. Operan como una unidad militar, completa con equipos tácticos que conducen vehículos blindados caseros, conocidos como narcotanques. Estos vehículos fortificados representan el cambio del cártel hacia una operación de estilo militar. Equipados para librar guerras por el control territorial, navegan por los escarpados terrenos de México, listos para enfrentarse a bandas rivales o repeler a las fuerzas gubernamentales. ¿No me creen? Incluso Mike Vigil, antiguo jefe de operaciones internacionales de la agencia antidroga estadounidense, se hizo eco de la misma opinión. Están enviando un mensaje claro de que básicamente ellos gobiernan México, no López Obrador. Falco Ernst, analista principal sobre México del International Crisis Group, escribió en Twitter: este video, tomado ayer en la Sierra de Jalisco según me han dicho, es más que claro en su mensaje hacia el gobierno federal. Si vienen por nosotros, les devolveremos el golpe. Pero, ¿cómo cayeron armas tan poderosas en manos del CJNG? Te sorprenderá saber que gran parte del arsenal de rifles de alta potencia, calibre .50 del CJNG, se puede comprar legalmente, en la mayor parte, de EEE.UU. Estas armas mortíferas acaban con frecuencia en manos de pistoleros de los cárteles. Las vías de estas armas ilícitas son variadas, pero se han identificado tres fuentes principales. En primer lugar, está el uso de compradores de paja en EEUU, que adquieren legalmente armas semiautomáticas deportivas Barrett de calibre 50 cal, Barrett semiautomáticos deportivos y otros semiautomáticos como AR-15 y AK-47 para introducirlos de contrabando en México. Una vez allí, estos rifles de modelo civil suelen modificarse para ofrecer capacidades de ráfaga y de disparo totalmente automático. En segundo lugar, los arsenales militares centroamericanos agotados y los envíos internacionales de armas contribuyen a la mezcla, con importantes aportaciones en el pasado de países como China. Esto incluye material militar pesado, como RPG, armas antitanque y varios tipos de ametralladoras,
auténticos equipos de combate. La tercera fuente, y quizá la más preocupante, procede del propio México y está relacionada con funcionarios políticos y militares corruptos. Esto incluye armas contrabandeadas desde bases del Ejército y de la Guardia Nacional, así como armas incautadas a los cárteles que misteriosamente vuelven a entrar en circulación en lugar de ser destruidas. Estas fuentes se combinan para armar al CJNG con un nivel de potencia de fuego inquietantemente sofisticado y formidable. Tal vez se pregunte cómo un cártel mexicano ha llegado a desafiar a las autoridades mexicanas y estadounidenses con tanta audacia. Pues bien, la historia del cártel Jalisco Nueva Generación comienza a principios de la década de 2000, bajo las órdenes del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los futuros líderes del CJNG, que inicialmente formaban parte del cártel de Sinaloa de El Chapo, perfeccionaron sus habilidades antes de rebelarse contra sus antiguos amos, apoderarse de vastos territorios y corromper a agentes de policía para establecer su control. El ascenso del CJNG hasta convertirse en una fuerza dominante comenzó poco después de la muerte de Ignacio Coronel, una figura clave de Sinaloa conocida como Nacho, que fue abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en julio de 2010. Antes de su muerte, Coronel colaboró con Óscar Orlando Nava Valencia, también conocido como El Lobo, que dirigía el Cártel del Milenio. Este grupo era esencial para las operaciones del Cártel de Sinaloa, ya que controlaba el tráfico de drogas y las finanzas en Jalisco, Colima y, más tarde, Michoacán y Ciudad de México. La muerte de Coronel provocó un vacío de poder, y el Cártel del Milenio se dividió en dos facciones, la Resistencia y los Torcidos, esta última llamada así por las acusaciones de traicionar a El Lobo ante las autoridades. De este caos surgió una facción más fuerte que evolucionó hasta convertirse en lo que hoy se conoce como CJNG, que domina las operaciones de narcotráfico en Jalisco. El líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, es un antiguo agente de policía. Bajo su liderazgo, las actividades del cártel se han caracterizado por una violencia y agresividad sin precedentes. El Mencho es el fugitivo más buscado por la DEA, que ofrece la mayor recompensa de su historia, $10 millones, por información que conduzca a su detención. Bajo el mando de El Mencho, el ZNG se ha hecho famoso por su violencia. Esto incluye un aumento significativo de asesinatos, secuestros y búsqueda de fosas ocultas. Uno de sus actos más brutales fue en abril de 2015, cuando emboscaron y mataron a 15 policías en Jalisco, uno de los peores ataques contra las fuerzas del orden en la historia reciente de México. No se detuvieron ahí. En mayo de 2015, derribaron un helicóptero militar y sembraron el terror por todo Jalisco. El cártel también ha atacado a funcionarios del gobierno, incluido un intento de asesinar al secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México en junio de 2020. Además, el CJNG ha atentado en repetidas ocasiones contra funcionarios públicos, incluido un intento fallido de asesinato contra Luis Carlos Nájera, exsecretario de Seguridad de Jalisco, en mayo de 2018, y un atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en junio de 2020. Ese mismo año, un juez de Colima que había juzgado casos contra miembros del cártel CJNG fue asesinado, junto con su esposa. Lo más sorprendente es que se cree que el CJNG está detrás del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020. El CJNG ha empleado una serie de métodos escalofriantes para establecer y exhibir su dominio, no solo entre cárteles rivales, sino también en sus enfrentamientos con las autoridades. Sus tácticas se caracterizan por una violencia extrema, destinada a infundir miedo y afirmar el control. En agosto de 2023, las autoridades mexicanas descubrieron decenas de cadáveres desmembrados y conservados en congeladores en varias casas de Veracruz. Este espeluznante hallazgo se relacionó con el CJNG y se practicaron varias detenciones de personas presuntamente relacionadas con el cártel. Ese mismo mes, un vídeo difundido en las redes sociales mostraba una escena profundamente perturbadora en la que un joven era obligado a matar a sus 4 amigos en Jalisco. El vídeo mostraba al hombre realizando brutales actos de violencia contra sus amigos, un testimonio de las despiadadas tácticas psicológicas empleadas por el CJNG para aterrorizar a las comunidades y afirmar su poder. Además, la frecuente aparición de cadáveres colgados de los puentes
es otra estrategia brutal utilizada por el CJNG, que sirve como recordatorio crudo y visible del alcance letal del cártel y de las graves consecuencias de cruzarlos. Estos actos no son meras muestras de violencia, sino que están calculados para exhibir su poder e infundir una sensación de indefensión tanto entre la población local como entre las autoridades. Desde su creación, el CJNG se ha convertido rápidamente en una fuerza dominante en México, gracias a sus operaciones estratégicas y a menudo brutales. El cártel ha expandido su influencia por todo México, excluyendo algunos bastiones como la región de Sinaloa y el Triángulo de Oro. Es especialmente dominante en Jalisco, Nayarit y Colima, y tiene un control significativo sobre puertos estratégicos y regiones implicadas en el tráfico de drogas. El control del CJNG también se extiende a regiones como Veracruz y ciudades clave como Tijuana y Ciudad Juárez, que son fundamentales para sus operaciones de narcotráfico. La influencia del cártel no solo está marcada por su control territorial, sino también por su capacidad para infundir miedo y afirmar su dominio mediante la violencia extrema y las demostraciones públicas de poder. Este enfoque les ha permitido desafiar a otros grandes cárteles e incluso al propio Estado mexicano. A pesar de ello, el nivel de control varía, con una feroz competencia en varias regiones. En lugares como la Riviera Maya y el estado de Guerrero, el CJNG se enfrenta a continuos desafíos de otros grupos criminales que luchan por el control de lucrativos mercados delictivos. En consecuencia, ha provocado un derramamiento de sangre, con víctimas comunes que incluyen a civiles inocentes. Su presencia en casi todos los estados de México demuestra su capacidad operativa y la compleja red de actividades que abarcan desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el blanqueo de dinero. Por eso hemos visto cómo la búsqueda incesante de poder por parte del CJNG se ha extendido a mercados internacionales minados de oro. Alcance y operaciones internacionales del CJNG. Aunque el CJNG ha establecido un bastión formidable en México, su alcance se extiende mucho más allá de las fronteras del país, gracias a su sofisticada y amplia red internacional. La red del cártel se extiende por todos los continentes y conecta con los principales centros y distribuidores de droga de todo el mundo. En Sudamérica, el CJNG ha forjado alianzas estratégicas en países clave en la producción de drogas, como Colombia, Perú y Bolivia, que son cruciales para abastecerse de cocaína. Quizá te preguntes cómo el cártel CJNG es capaz de expandirse tan rápidamente. Pues bien, el cártel CJNG adopta un modelo similar al de las franquicias en sus operaciones internacionales, lo que permite a cada unidad funcionar como una entidad independiente, adaptada a las especificidades de su mercado local. Estos grupos se especializan en distintos puntos de la cadena delictiva bajo la marca global del CJNG, impuesta por el liderazgo de El Mencho. Se adhieren a estrictas prácticas empresariales y estructuras organizativas establecidas por el mando central del cártel. Aunque la toma de decisiones sigue estando centralizada, la carga financiera de las operaciones recae en estas franquicias. A cambio, el cártel obtiene un porcentaje de los beneficios, lo que facilita su rápida expansión por diversas regiones. El cártel ha hecho incursiones en Australia, China y varios países del sudeste asiático, accediendo a nuevos mercados y ampliando sus redes logísticas, tanto para el tráfico de drogas como para el blanqueo de dinero. Una de las relaciones internacionales más importantes del cártel es la que mantiene con los huistas en Guatemala. Esta asociación es fundamental para el CJNG, ya que facilita un segmento de las rutas de tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia México y Estados Unidos. El alcance de la expansión del CJNG en Estados Unidos es asombroso. En 2020, la DEA publicó su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, que incluía un mapa detallado que ilustraba las regiones de Estados Unidos, en las que los cárteles mexicanos habían establecido una influencia significativa. Según esta evaluación, las bandas locales colaboran con los cárteles en la distribución de metanfetamina, cocaína, heroína y productos derivados del fentanilo. En aquel momento, el CJNG fue identificado como el segundo cártel más poderoso de EU, solo por detrás del cártel de Sinaloa, que se había asegurado un mayor control debido a su dominio internacional y a su profunda infiltración en las altas esferas del gobierno mexicano. Sin embargo, el último informe anual de la DEA indica un cambio en esta dinámica. El informe destaca que tanto el cártel de Sinaloa como el CJNG han eliminado eficazmente a su competencia, estableciendo su presencia en los 50 estados.
Esta alarmante expansión se observa especialmente en el contexto de la actual crisis de las drogas sintéticas en EEUU, que la DEA describe como la crisis de drogas más peligrosa y mortal a la que se ha enfrentado nunca EEUU. El informe de la DEA culpa en gran medida de la crisis de opioides en Estados Unidos a estos dos cárteles, citando su amplia implicación en el tráfico de fentanilo. Se calcula que los beneficios de este comercio ilegal ascienden a miles de millones de dólares anuales, alimentados por una vasta red criminal que abarca más de 40 países y los 50 estados de Estados Unidos. El informe detalla las sofisticadas operaciones de estos cárteles, que incluyen cadenas mundiales de suministro, desde los precursores químicos hasta las instalaciones de producción, y una compleja red de conspiradores. Estos conspiradores abarcan transportistas internacionales, transportistas transfronterizos, funcionarios corruptos, constructores de túneles, empresas ficticias y blanqueadores de dinero, todos ellos coordinados para mantener el flujo de drogas y blanquear los beneficios. Además, el CJNG ha intensificado considerablemente sus actividades en Estados Unidos, reclutando a miembros de bandas violentas estadounidenses, como los Bloods, los Crips y la Hermandad Aria. Esta colaboración se extiende a través de la frontera entre Estados Unidos y México, mejorando sus capacidades operativas y ampliando sus redes de distribución. Esta estrategia permite al CJNG llevar a cabo operaciones con un riesgo reducido, ya que los miembros de las bandas estadounidenses pueden desplazarse a través de las fronteras con menos sospechas y conocen en profundidad las zonas locales en las que operan. La colaboración entre el cártel del CJNG y las bandas estadounidenses no se limita al tráfico de drogas. También implica diversas actividades delictivas, como el blanqueo de dinero, la extorsión y medidas represivas violentas. Las alianzas son mutuamente beneficiosas. El cártel obtiene una red de distribución fiable, mientras que las bandas reciben drogas a menor coste y una parte de los beneficios. Y por si el narcotráfico no fuera suficiente para generar miles de millones de dólares, el CJNG ha diversificado sus tácticas de infiltración y expansión en el mercado estadounidense. En una elaborada estafa, los operativos del CJNG se disfrazaron de funcionarios estadounidenses para llevar a cabo una estafa de 40 millones de dólares en multipropiedad. Estos miembros del cártel, actuando como agentes de ventas, se dirigían a los propietarios de multipropiedad con atractivas ofertas para recomprarles sus propiedades por elevadas sumas. Sin embargo, engañaban a los propietarios para que pagaran por adelantado diversos supuestos servicios, que iban desde la colocación de anuncios hasta la liquidación de sanciones gubernamentales ficticias. Sin miedo a nadie, los miembros del CJNG se hacían pasar por empleados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, una agencia que se ocupa de los fondos ilegales y el blanqueo de capitales. Aseguraban falsamente a la gente que podían acceder a fondos supuestamente congelados por Estados Unidos, exigiendo comisiones para liberarlos. Para ejercer el control sobre esta red, que a menudo se cebaba con ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y ponía en peligro los ahorros de toda su vida, el CJNG empleaba graves métodos de violencia e intimidación. Además, los empleados de los centros de llamadas que intentaban renunciar a estas operaciones eran asesinados. Las operaciones del CJNG son amplias y abarcan desde el tráfico de drogas hasta empresas delictivas más diversificadas, como la extorsión, el blanqueo de capitales e incluso el tráfico de seres humanos. Para poder mantenerlo con éxito, el cártel sabe que necesita tener un fuerte control sobre los funcionarios del gobierno. De hecho, te sorprenderá conocer el alcance de la infiltración del CJNG entre las autoridades gubernamentales. En 2022, el gobierno mexicano tuvo que disolver una unidad especial antinarcóticos, entrenada por las autoridades estadounidenses, porque había sido infiltrada por miembros del cártel. Esta unidad de élite, conocida como Unidad Sensible de Investigación, CIU, se creó en 1997 y desempeñó un papel crucial en casos de gran repercusión, como la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán. A pesar de su importancia, la unidad fue clausurada debido a una grave corrupción interna, ya que se descubrió que sus miembros colaboraban con los mismos delincuentes contra los que debían luchar. Para ilustrar aún más el alcance del cártel, el gobierno estadounidense impuso sanciones en 2022 a 6 individuos en México, entre ellos Severo Flores Mendoza, coordinador de la Policía Local de Jalisco.
Mendoza fue acusado de proporcionar información sensible sobre la aplicación de la ley al CJNG a cambio de sobornos. Tras las sanciones, fue destituido de su cargo para eliminar cualquier duda sobre su integridad, pero el alcalde Juan Valentín Serrano dijo que Mendoza estaba haciendo un buen trabajo. Este es solo un ejemplo de hasta qué punto el CJNG se ha infiltrado entre las autoridades gubernamentales en su afán por operar con impunidad. A lo largo de los años, el CJNG ha tejido una compleja red de influencia, miedo y corrupción en toda la policía municipal de Jalisco. Según un antiguo funcionario que deseaba permanecer en el anonimato, más de la mitad de la policía de Jalisco está en nómina del cártel. Los pagos a estos agentes oscilan entre 1,000 y 50,000 pesos al mes, entre 53 y 2,635 dólares, lo que resulta especialmente tentador si se tiene en cuenta que, en algunas zonas, los policías mexicanos ganan tan solo entre 500 y 700 dólares al mes. Este importante incentivo económico hace que a muchos agentes les resulte difícil rechazar las ofertas del cártel. El CJNG no solo recurre al soborno para mantener el control, sino que también emplea una fuerza brutal contra cualquier policía que pueda cambiar de lealtad o traicionarles, sobre todo bajo la presión de facciones rivales como el cártel de Sinaloa. Esta violenta aplicación de la ley quedó patente cuando miembros del CJNG tendieron una emboscada a un convoy de la policía estatal en Michoacán en 2015, que se saldó con la muerte de 15 policías. En 2022, una sorprendente revelación salió a la luz en Guanajuato, México, donde una investigación puso al descubierto que más de 150 agentes de policía estaban en nómina del CJNG en secreto. Esta corrupción generalizada no solo comprometió los esfuerzos de las fuerzas del orden, sino que también exacerbó las violentas guerras entre bandas de la región, especialmente en Celaya, una ciudad que ha sido testigo de gran parte de esta violencia. Estos agentes, profundamente vinculados a los cárteles, participaron en actividades como filtrar información, ayudar a escapar a los cárteles e incluso proteger directamente a sus miembros. El problema de la corrupción va más allá de la policía local. Funcionarios de alto rango también se han visto implicados en negocios corruptos similares. Recientemente, Estados Unidos impuso sanciones a varios altos cargos mexicanos, entre ellos un juez y un exgobernador de estado, acusándoles de aceptar sobornos de los cárteles de la droga, lo que ha permitido a estos grupos criminales operar casi con impunidad. Sin embargo, uno de los casos de corrupción más notables fue el de Genaro García Luna, ex jefe del FBI mexicano. García Luna se vio implicado en importantes actividades corruptas durante el juicio en 2018 del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los testimonios durante el juicio alegaron que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, incluidos 2 casos en los que supuestamente se le entregaron maletas con 3 millones de dólares en efectivo. Finalmente, fue arrestado en Dallas, en diciembre de 2019, acusado de aceptar millones en sobornos. El 21 de febrero de 2023, García Luna fue declarado culpable de los 5 cargos por un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, lo que hace que el otrora agente de la ley de más alto rango en México se enfrente a una posible sentencia que va de 20 años a cadena perpetua. El hecho de que el cártel del CJNG lleve a cabo sus operaciones en gran medida sin ninguna resistencia por parte del gobierno mexicano plantea interrogantes críticos sobre la implicación de la DEA en este apremiante asunto, teniendo en cuenta el asombroso hecho de que más de 108,000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de drogas solo en 2021. Una crisis alimentada en gran medida por el fentanilo, traficado principalmente por el CJNG. ¿Qué medidas está tomando la DEA para hacer frente a esta grave situación? La batalla cuesta arriba de la DEA. El reciente informe anual de la DEA ha lanzado una clara advertencia al cártel del CJNG. La principal prioridad operativa de la DEA es perseguir y derrotar sin tregua a los 2 cárteles mexicanos de la droga, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, que son los principales responsables de impulsar la actual epidemia de intoxicación por fentanilo en Estados Unidos. El informe también plantea preocupaciones sobre la eficacia de la Marina mexicana en la gestión de las aduanas y la vigilancia en los principales puertos del país, lo que indica que las organizaciones delictivas tienen el control real de estas puertas de entrada críticas. El informe también destaca la corrupción generalizada entre jueces y funcionarios de todo el gobierno mexicano.
Esta postura de la DEA y del gobierno estadounidense hacia los esfuerzos de México contra cárteles como el CJNG se intensificó tras un incidente ocurrido el 3 de marzo de 2023, cuando 4 estadounidenses fueron secuestrados poco después de entrar en Matamoros, procedentes de Brownsville, Texas. Viajaban en un monovolumen blanco y fueron atacados y secuestrados por hombres armados, con el resultado de 2 muertos y 2 supervivientes que fueron rescatados más tarde por un convoy militar mexicano fuertemente armado. En respuesta a la continua violencia de los cárteles y su impacto a ambos lados de la frontera, el representante de Texas, Dan Crenshaw, propuso una ley para clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como el CJNG como grupos terroristas extranjeros. Declaró: "Los cárteles están en guerra con nosotros, envenenando a más de 80,000 estadounidenses con fentanilo cada año, creando una crisis en nuestra frontera y convirtiendo a México en un narcoestado fallido. Es hora de que les ataquemos directamente. Mi legislación nos pondrá en guerra con los cárteles, autorizando el uso de la fuerza militar contra ellos. No podemos permitir que cárteles fuertemente armados y letales desestabilicen México e importen personas y drogas a Estados Unidos". Esta medida legislativa pone de manifiesto una frustración cada vez mayor y pide una acción más agresiva y directa contra los cárteles, subrayando que la DEA y el gobierno estadounidense buscan medidas proactivas en lugar de depender únicamente de los esfuerzos mexicanos para abordar el problema. Sin embargo, vale la pena señalar que la DEA y las autoridades estadounidenses han estado trabajando juntos para erradicar la red del cártel CJNG en los desde hace bastante tiempo. En 2020, el Departamento de Justicia y la DEA revelaron los detalles de su operación bautizada como Proyecto Python, una operación estratégica e intensa diseñada para imitar el implacable agarre de una pitón cuando acorrala a su presa. A lo largo de 6 meses, esta operación meticulosamente planificada tuvo como objetivo la extensa red del cártel CJNG en todo Estados Unidos. El punto culminante de esta dramática operación se desarrolló en una sola semana de redadas sincronizadas en todo el país, que condujeron a la detención de más de 600 agentes del CJNG. Además, la operación dio lugar a 350 inculpaciones y a importantes incautaciones de estupefacientes y dinero blanqueado. Hasta la fecha, sigue siendo el mayor golpe de las autoridades estadounidenses contra el CJNG. Dicho esto, las autoridades policiales estadounidenses y mexicanas se han unido contra poderosos cárteles de la droga como el CJNG. Por ejemplo, en junio de 2015, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito e hijo del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue detenido por el ejército mexicano. Durante varios años, las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición para acusarlo de narcotráfico. Finalmente fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020. El Menchito, considerado el segundo al mando del cártel, se enfrentaba a cargos relacionados con conspiración de narcotráfico y posesión de armas de fuego durante actividades de narcotráfico. A pesar de las negociaciones, rechazó un acuerdo con la Fiscalía y fue a juicio en Estados Unidos. En una operación llevada a cabo en 2020, las autoridades policiales mexicanas se centraron en una de las estrellas emergentes del cártel, María Guadalupe López Esquivel, de 21 años, conocida como La Catrina. Basándose en información procedente de Estados Unidos, la policía y el ejército mexicanos asaltaron un piso franco donde se ocultaba La Catrina, fuertemente custodiado por miembros del cártel. La intensa redada fue grabada por una cámara corporal que mostraba a La Catrina en un estado calamitoso, sangrando abundantemente tras recibir un disparo en el cuello. El vídeo captó los tensos momentos en los que La Catrina luchaba por respirar, mientras un agente le pedía que mantuviera la calma y esperara a que un helicóptero la trasladara a un hospital. A pesar de la rápida respuesta médica, La Catrina murió en el hospital apenas 1 hora después de su captura. Esta operación de alto riesgo también condujo a la detención de otros miembros del cártel. En sus recientes esfuerzos contra el cártel del CJNG, las autoridades mexicanas han colaborado con la DEA estadounidense en la persecución de casi 2,000 personas y empresas relacionadas con el cártel. Esta iniciativa condujo a la inmovilización de más de $1,100 millones en activos relacionados con el CJNG. La operación fue encabezada por la Unidad Mexicana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el importante apoyo de la DEA.
Esta ofensiva coordinada, que forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las redes financieras del CJNG, también contó con la participación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. En marzo de 2023, la DEA anunció los resultados de una gran operación nacional denominada Operación Última Milla, centrada en la captura de miembros y ayudantes de los cárteles de la droga de Jalisco y Sinaloa. Esta operación se prolongó durante todo un año, de mayo de 2022 a mayo de 2023, e implicó el trabajo en equipo con las fuerzas del orden locales, estatales y federales. Durante este tiempo, realizaron 1.436 investigaciones y lograron detener a 3.337 personas. También encontraron y se llevaron casi 44 millones de pastillas de fentanilo, más de 2.500 kilos de fentanilo en polvo, más de 91.000 kilos de metanfetamina, 8.497 armas y más de $100 millones en efectivo. La cantidad de fentanilo que incautaron era suficiente para fabricar casi 193 millones de dosis, que podrían haber sido mortales, lo que salvó a muchas personas de posibles muertes por sobredosis. Esta operación supuso un importante golpe contra los cárteles de la droga, reduciendo su capacidad para dañar a comunidades de todo Estados Unidos. Huelga decir que la lucha contra las drogas dista mucho de haber terminado. Cárteles como el CJNG siguen operando sin temer demasiado a las autoridades estadounidenses o mexicanas. De hecho, ocurre lo contrario en el caso de la policía mexicana. La violencia contra los agentes de policía en México sigue siendo alarmantemente alta, con cientos de agentes asesinados anualmente. Solo en 2024, 104 policías han sido asesinados en todo México, muchos de ellos víctimas de la violencia de los cárteles, incluida la perpetrada por el CJNG. No está claro cuánto tiempo más seguirán aterrorizando a las comunidades y traficando con drogas a través de las fronteras. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, consulta el contenido sugerido en tu pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que se muestran.